¿Estamos? Sí. Ya, chiquillos, buenas tardes. Ya. Vamos a volver a ver el teorema este que nos quedó. A ver, espera. Habíamos empezado a hacer este ejemplo. Ya, pero igual, imagino que no están muy enchufados con el ejemplo que estábamos haciendo. Entonces, ahí están viendo esto en la casa, ¿cierto? Ya, el teorema decía, este es lo de cambio de base. Si nosotros tenemos una base 1 y una base 2. La base 1 se llama B y la base 2 se llama D. Dos bases del mismo espacio. Entonces le llamábamos así P sub D flechita B, ¿cierto? Y la flechita va de B a D, eso es lo importante. Es la matriz que cambia un vector que está en la base B, me lo cambia a base D, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice esta primera ecuación. Yo tengo mi vector B escrito en la base D, que es la segunda. Entonces, el vector escrito en la segunda base es igual a el vector escrito en la primera base, pero multiplicado por la matriz. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el vector escrito en la base B y le multiplico la matriz cambio de base, se transforma en su escritura en la base D. Le cambia la base de una a otra. Pues se llama matriz cambio de base. Entonces vimos que esta matriz P, que cambia los vectores de la base B, me los lleva a base D, es única. Ya no existe otra matriz que haga eso, que tome un vector de la base B y me la cambie a la base D. Eso es la segunda parte del teorema. La tercera parte del teorema es que, bueno, si la base es la misma, obviamente que la matriz cambio de base va a ser la identidad, porque así yo la multiplico y va a dejar igual al vector, porque lo estoy escribiendo en la misma base. Y que la matriz cambio de base es una matriz invertible y su inversa es la que devuelve el cambio de base. O sea, si yo tengo mi vector escrito en base B y le multiplico la matriz que pasa los de B a D, obtengo el vector en base D. Ahora, si yo pesco este vector en base D, le multiplico la inversa, es decir, le multiplico la que lleva la base D a B, me va a devolver entonces de nuevo las coordenadas D. ¿Ya? Son invertibles estas. Entonces, la matriz con su inversa llevan y devuelven el vector, las coordenadas del vector de una base a otra. Entonces, creo que este ejemplo entre la matriz cambio de base, me parece que lo hicimos, porque no, este lo saltamos, ¿no? Lo saltamos. Porque este es más básico, hicimos uno parecido antes. Nos dan esta base y tenemos que escribir esa base en función de la segunda base y encontrar la matriz que cambia de la base 2 a la base 1. Eso lo hicimos en un ejemplo anterior. Por eso me lo salté. Y empezamos a hacer que en verdad también es lo mismo, solo que aquí estamos trabajando con espacios vectoriales de polinomios. Eso a veces complica un poco las cosas. Entonces, alcanzamos a hacer una parte, que aquí de hecho la escribí ahora. Nos dan dos bases, estamos trabajando en ese espacio, en los polinomios de orden 2, a lo más 2, y nos dan dos bases de este espacio vectorial. Una base es esta, x cuadrado más 2 y 3x cuadrado más x, y la otra base es esta, x menos 3, x más 2, x cuadrado más 1. ¿Ya? Base B, base C. Entonces, primero había que determinar la matriz que cambia, que me lleva los vectores de la base B en la base C. ¿Ya? Entonces, para determinar alcanzamos a hacer solo la parte 1 y ni siquiera lo completamos. ¿Ya? Para determinar la matriz que me toma la base B y me la lleva a la base C, lo que uno tenía que hacer era pescar los vectores de la base B, ¿cierto? Pescar estos tres vectores, y esos tres vectores, bueno, para poder escribir la base B en términos de la base C, tenía que pescar estos tres vectores, y estos tres vectores escribirlos como combinación lineal de la otra base. Y ahí guardo los coeficientes que salen, los alfas. ¿Ya? Entonces alcanzamos a hacer eso
solo con el primer vector de la base. Solo alcanzamos a pescar este primer vector y este X lo escribimos como combinación lineal de la base C. Entonces nos falta hacer lo mismo con el X cuadrado más 2, escribirlo como combinación lineal de esta base de acá. Y el 3X cuadrado más X también lo vamos a escribir como combinación lineal de la base de acá. ¿Ya? Aquí yo escribí lo que alcanzamos a hacer. La clase anterior llegamos a que el vector X, en fin, ahora no le digo polinomio, sino que le digo vector, el vector X, que es el primer elemento de la base B, visto en la base C, o sea, como combinación lineal de este, me dio que sus coordenadas eran 2 quintos, 3 quintos y 0. Esa era la combinación lineal. Eso quiere decir que el X es 2 quintos por el primero, más 3 quintos por el segundo, más 0 por el tercero. ¿Ya? Ahí escribí entonces, recién logré escribir el X como combinación lineal de la base C. Entonces ahora lo mismo tengo que hacer con el X cuadrado más 2 y lo mismo tengo que hacer con S. ¿Ya? Así que eso ya lo hicimos, por eso lo dejé escrito al tiro. Así que sigamos en la pizarra. Entonces, continuación ejemplo. ¿Ya? Entonces la base B es X, X cuadrado más 2 y 3X cuadrado más X. ¿Ya? Este ya lo hicimos, el primero. El primero ya lo escribí como combinación lineal de la base, de la otra base, de la base C. Entonces ahora nos tocaría este. Entonces, vamos a mirar cómo queda el X cuadrado más 2 como combinación de la otra base. Eso quiere decir que bueno, voy a enunciar lo que voy a hacer. Escribamos entonces X cuadrado más 2 en términos de la base C, como combinación lineal de la base C. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el X. ¿Qué quiere decir? Tomar el X cuadrado más 2 y escribirlo como una combinación lineal de la base C. Es decir, un alfa 1 por el primero, un alfa 2 por el segundo, un alfa 3 por el tercero. ¿Ya? Alfa 1 por el primer vector de la base C, alfa 2 por el segundo vector de la base C, y alfa 3 por el tercer vector de la base C. Alfa 3 por X cuadrado más 1. ¿Ya? Ahí estoy escribiendo el segundo vector de la primera base como combinación de la segunda base. Entonces acá uno tiene que encontrar los alfas. Esos 3 alfas son después las coordenadas de este vector, de este polinomio, como combinación de la otra base. ¿Ya? Así que resolvámoslo nomás. Aquí, bueno, voy a multiplicar todo con todo lo que se pueda. Alfa 1x menos 3 alfa 1 más alfa 2x más 2 alfa 2 más alfa 3x cuadrado más alfa 3. Entonces, eso de allá tiene que darme igual a x cuadrado más 2. ¿Cierto? Y hay que hacer lo mismo que hicimos el otro día. Factorizar, bueno, ya lo hemos hecho un par de veces. Factorizar todo lo que tenga x cuadrado, todo lo que tenga x, y al final todos los numeritos sueltos, independientes, sin x. ¿Ya? Entonces sería, con x cuadrado solo está el alfa 3, ¿cierto? Que está ahí. Con x sería este y nada más. Así que factoricemos por x y quedaría alfa 1 más alfa 2 por x. ¿Sí? Y los términos sueltos serían el alfa 3, 2 veces alfa 2 y menos 3 alfa 1. ¿Ya?
Entonces, este polinomio tiene que darme igual a x cuadrado más 2. ¿Sí? De hecho, como para darle énfasis a esto, porque el otro día me acuerdo que se enredaron un poco, lo voy a escribir así. El x cuadrado más 2 lo voy a escribir como 1 por x cuadrado, 0 por x más 2. ¿Sí? Le voy a anotar, para que se noten los coeficientes que trae cada uno. El x cuadrado, el x y el numerito suelto. Entonces ahora vamos igualando por coordenadas. O sea, por coordenadas entre comillas, en verdad, por coeficientes. ¿Sí? Igualamos primero el coeficiente del x cuadrado. El coeficiente del x cuadrado acá es 1. Aquí al frente es alfa 3. Así que ahí está la primera ecuación. Alfa 3 sería 1. El coeficiente del x acá es 0. Y el coeficiente del x es alfa 1 más alfa 2. Así que ahí está la segunda ecuación. Y por último, el término libre y el término libre. Término libre de x, me refiero. Entonces el sistema quedaría así. 1 igual a alfa 3, 0 igual a alfa 1 más alfa 2, y 2 igual a menos 3 alfa 1 más 2 alfa 2 más alfa 3. ¿Ya? Siempre se trabaja igual cuando son polinomios. En cuanto a los coeficientes, uno igual a coeficientes. Coeficiente libre, coeficiente del x, coeficiente del x cuadrado. Y así sí. ¿Bien? ¿Sí? Ya. Ahora tenemos que sacar los valores de alfa. O sea, los 3 alfa. Ya tenemos el alfa 3, viene de regalo. El alfa 3 es 1. Lo vamos a reemplazar aquí. Ya que tiene un alfa 3 ahí. Entonces la ecuación quedaría 2 igual a menos 3 alfa 1 más 2 alfa 2. Y alfa 3 vale 1. Entonces, de hecho, como el alfa 3 vale 1, lo voy a pasar restando para el otro lado. Y va a quedar 1. Y así no. Entonces ahora el sistema me quedó así. Ya la segunda ecuación la voy a copiar igualita, ¿no? Esto me quedó así el sistema. Copié la segunda ecuación y en la tercera ecuación reemplacé el valor de alfa 3. ¿Sí? Ya. Bueno, acá hay muchas formas de resolver eso. Multipliquemos, yo creo, por 3 la de arriba. Al 0 no le hace nada el 3 y sumo. Entonces me va a dar 1, se van los alfa 1, 5 alfa 2. Entonces alfa 2 es un quinto. Me falta solo el alfa 1, que lo puedo sacar de la ecuación del medio. ¿Cierto? Reemplazo en la ecuación 2, que ahora no les puse número, pero se entiende que la 2 es la del medio. 0 igual a alfa 1 más alfa 2, que es un quinto. Eso implica que alfa 1 es menos un quinto. ¿Ya? Entonces, ¿qué acabo de hacer? Acabo de lograr encontrar los coeficientes para escribir el segundo elemento de la base B en términos de la base C, de la otra base. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se escribe eso? La notación igual hay que entenderla. Eso se escribe así. Yo sé que x cuadrado más 2, que era el segundo elemento de la base B, visto en la base C, en términos de la base C, ¿sí? Es el vector de 3 coordenadas, alfa 1, alfa 2, alfa 3, que en este caso es menos un quinto, y el alfa 3, 1. ¿Ya? Entonces, el vector del medio, este estaría listo ahora también. Ya tengo las coordenadas del x en términos de la base C, ya tengo las coordenadas del x cuadrado más 2 en términos de la base C,
me falta este. Escribir este como combinación lineal de la base C. ¿Ya? Ahí está entonces. Ese. Hagamos el siguiente. Esto es mucho cálculo a veces y la teoría no es tanta. Hay que puro resolver 1000 sistemas de ecuaciones. Entonces ahora vamos a escribir el tercero. ¿Cierto? Aquí estábamos escribiendo el segundo. Entonces ahora escribimos 3x cuadrado más x, ¿cierto? Como con bilineal de C. O sea, hay que hacer la misma historia. Escribir el vector como alfa 1 por el primero, alfa 2 por el segundo, alfa 3 por el tercero. ¿Ya? En este caso estoy escribiendo el 3x cuadrado más x como alfa. Bueno, esta parte, la parte de la derecha va a quedar, la que tiene el alfa 1, alfa 3 va a quedar igual, porque es una combinación lineal de los tres vectores de la base C. Así que esto va a quedar, eso lo reutilizo, toda esa expresión. Solo que ahora alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son otros, me van a dar otros valores. Entonces, x menos 3 más alfa 2, x más 2, más alfa 3, x cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Sabes lo que estoy intentando, no? Más o menos. Ya. Estoy haciendo lo mismo que hice con el x. Estoy ahora viendo ese tercer vector escrito en la base C. Ya vi los dos. Hoy se demora en escribir. Ese tercer vector lo estoy viendo ahora como en la base C. Los otros dos ya están listos. Acuérdense que una vez que uno saca los tres vectores escritos en la otra base, los junto en una matriz, que en este caso va a quedar de 3 por 3, y esa es la matriz cambio de base. ¿Ya? Esa va a ser la matriz que me va a llevar la base B en la base C. Entonces, si yo tengo un vector escrito en base B, le multiplico esta matriz por la izquierda y me va a dar el mismo vector, pero escrito en la otra base. ¿Ya? Eso es lo que ando buscando, ese es mi norte. Ya, resolvamos esto. Que de hecho, si resolvemos este lado de acá, el lado derecho, nos va a dar esto mismo de acá, po. Lo mismo, si es lo mismo. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí ustedes después se pueden ahorrar pasos, pero en principio yo prefiero hacerlo. Alfa 1 alfa 2 por x, menos 3 alfa 1, más 2 alfa 2, más alfa 3. Ya, ahora esto sí está haciendo, bueno, lo voy a escribir igual. 3x cuadrado más 1 por x más 0, ¿cierto? Esos serían los tres coeficientes. Entonces hay que hacer lo mismo que antes, solo que ahora ese, o sea, el 3 sería igual a alfa 3, ¿ya? Ahí se marcó. El término del x, o sea, perdón, el coeficiente del x, que aquí era 1, aquí es alfa 1 más alfa 2, y el término libre ahora es 0, y este es el mismo. ¿Ya? Así que el sistema va a quedar el alfa 3 ahora es 3, la segunda ecuación, ¿cierto? Alfa 3 es igual a 3, la segunda ecuación es que alfa 1 más alfa 2 ahora es 1, o sea, 1 es igual a alfa 1 más alfa 2, y la tercera ecuación es que 0 es igual a todo eso que está ahí. 0 es igual a menos 3 alfa 1 más 2 alfa 2 más alfa 3. Ese es mi sistema. ¿Sí? Fácil, más o menos. Ya. Entonces, bueno, podemos hacer lo mismo que antes. Voy a reemplazar el alfa 3 igual 3, lo voy a reemplazar en la tercera ecuación y voy a armar un sistema de 2 por 2 ¿no? Entonces me va a quedar esta, si este es 3, lo paso para allá,
y da menos 3, igual a menos 3 alfa 1 más 2 alfa 2, y el alfa 3 lo pasé para allá, así que no hay nada más que poner. Y acá 1 igual a, bueno, aquí voy a hacer lo mismo, aquí yo también voy a multiplicar por 3. Bueno, lo voy a anotar así primero. Alfa 1 más alfa 2. Y a este entonces lo multiplico por 3, a este lo multiplico por 3, y a este también lo multiplico por 3. Así que en verdad no sería un 1, sería un 3. Si sumamos eso, esos se van, el 3 con el menos 3 se van, los alfa 1 también se van, y me queda que 5 alfa 2 es 0. Así que alfa 2 es 0. Y si alfa 2 es 0, alfa 1 es 1. Eso no sé si se alcanza a ver. Ah, sí, excelente. Los tenemos todos entonces. Alfa 1, alfa 2 y el alfa 3 está por allá. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo lo escribían? Entonces, el tercer vector de la primera base, que era 3x cuadrado más x, visto en la otra base, es simplemente el vector 1, 0, 3. ¿Ya? Es una lata, pero no es tan difícil tampoco. Entonces, ¿qué hice? Que los tres vectores de la primera base, y los tres los escribí como combinación lineal de la segunda base, y me salieron tres vectores, obviamente, ¿cierto? Por lo tanto, la matriz cambio de base. Ah, ¿qué nos piden acá? Ah, sí, está bien, la matriz cambio de base. La matriz cambio de base, bueno, ya sabemos cómo escribirla, ¿no? Se escribe así, ¿cierto? P, y yo estoy escribiendo los vectores de B como combinación de C. Entonces, está llevando B a C, ¿cierto? Se hace para el otro lado. Es eh, colgar los tres vectores columnas, ¿cierto? De cada uno, en orden, ¿sí? Acá la base B viene ordenada. Su orden es el x cuadrado más 2 y el 3x cuadrado más x. Entonces la matriz cambio de base tiene que ir en ese orden. El x lo tengo escrito en la presentación. El x es 2 quintos, 3 quintos, 0. La columna del medio sería el x cuadrado más 2, ¿cierto? Que lo sacamos ahí. Lo sacamos ahí, ¿cierto? Hay un pequeño delay. Entonces aquí es menos un quinto y 1. Y el que está justo arriba, el tercero, 1, 0, 3. Esa es la matriz cambio de base, entonces. ¿Ya? Esa matriz es súper útil porque ahora si yo tengo un vector que está escrito en la base B, pero yo lo quiero en verdad escrito en la base C, lo agrego aquí nomás, y el resultado de esa multiplicación va a ser el vector escrito en la otra base, en la base C. ¿Ya? Así que esa es la matriz. Si yo ahora quiero la otra matriz, la que lleva B, la que lleva C a B, o sea que me devuelve esto, simplemente tendría que sacarle la inversa a eso, como ustedes quieran sacar. Aquí se puede escalonar, lo que ustedes quieran. Y esa otra matriz en el fondo va a tener los coeficientes al revés. Va a contener los coeficientes del x menos 3 escrito en la base B, del x más 2 escrito en la base B y del x cuadrado más 1 escrito en la base B. Sea como sea que saquen esa matriz, va a ser la misma. ¿Ya?
pueden sacarla invirtiendo esta que ya tienen acá, o, que yo creo que es más corto, camino largo, pescar el x-3 y escribirlo como combinación de la base de arriba, pescar el x+2, escribirlo como en la base de arriba, y lo mismo con el otro. ¿Ya? Pero bueno, la cosa es que tenemos nuestra matriz cambio de base. Esta pesca un vector escrito en base B y lo transforma en uno escrito en base C. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener súper claro. Y en la segunda parte del ejercicio nos dan un vector en base B y me dicen transfórmelo en base C. Entonces nos dicen que nos dan un cierto vector P, ¿ya? Que no es la misma matriz, no sé cómo escribir la P para que no se parezca tanto. Voy a hacerle eso, como que fuese minúscula o manuscrita. Entonces P está escrito, es un vector que está escrito en base B, y en base B se ve así, -1, -2, 3. ¿Ya? Y me piden ver este mismo vector, pero ahora en la base C. Determine este mismo vector, pero ahora no visto sobre la base B, sino que visto como combinación de la base C. ¿Ya? Ojo que aquí yo ni siquiera sé exactamente cuál es, porque acuérdense que aquí todos los vectores son polinomios. Yo ni siquiera sé quién es el polinomio exactamente. Solo, yo no sé quién es P, el polinomio P es un polinomio. Yo no sé quién es exactamente. Solo sé que su escritura sobre la base B es esta. ¿Sí? Si a mí me pidieran el polinomio explícitamente, ¿cómo lo podríamos encontrar? ¿Se le ocurre alguna forma? Que me dicen, ¿quién es el polinomio P? ¿Cuál es? Dígame cuál es. Con la combinación lineal, ¿cierto? Muy bien. Tengo que multiplicar el 1 por el primer vector de la base, B, el -2 por el segundo vector de la base B, y el 3 por el tercer vector de la base. Resuelvo todo eso y ese es el polinomio, si es que lo necesitaran para algo. ¿Ya? Y después ese mismo polinomio lo pueden escribir como combinación de la base C y van a sacar este vector de acá. Sería una vuelta gigante para hacer lo mismo. ¿Sí? Pero ahora nosotros tenemos ese. Así que es cosa de multiplicársela, ¿no? Ya. Entonces, por el teorema anterior, por el de la matriz cambio de base, por el teorema anterior, eh, lo que hace esta matriz era lo siguiente. Yo voy a tener mi vector escrito en base B, lo voy a escribir así. Si yo quiero esto, si yo quiero el vector escrito en base C, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pescar el vector escrito en la base B, y a eso le voy a multiplicar la matriz que me lleva a la base B en la base C. B, C. ¿Sí? Ahí estoy aplicando el teorema. Entonces ahora tengo que hacer la multiplicación, ¿no? ¿Ya? Así que reemplazo, ¿qué cosa es cada uno? La matriz P es esta, 2/5, 3/5, 0, -1/5, 1/5, 1, 1, 0, 3, ¿cierto? Esta es la matriz cambio de base. Esta es, bueno, ya está escrito en verdad, tengo que ponerlo. Le multiplico el vector entonces, -1, 2, 3, y lo que me resulte de esta multiplicación va a ser ese. ¿Ya? Así que anotemos eso y resolvámoslo, ¿no? Recordarse un poco de cómo multiplicar matrices. Era siempre
las filas de la matriz de la izquierda por las columnas de la matriz de la derecha. Entonces, 2/5 por -1, menos 2/5. ¿Cómo? ¿Eso? ¿Verdad? Sí, tiene razón. Ahí sí, gracias. Entonces, claro, menos 2/5, S por S, no, S más 2/5 ahora, y S con S, 3. Esa es la primera entrada. Si quieren saber de cuánto les va a quedar la matriz resultante, esta es de 3 por 3, esta es de 3 por 1. Así que se puede multiplicar y el vector resultante también va a ser de 3 por 1. O sea, va a ser un vector de 3 coordenadas. Pero para abajo. Va a ser un vector columna en el fondo. Entonces el de al medio sería 3/5 por -1, 1/5 por -2, 0 por 3. Bueno. Después, 0 por -1, 1 por -2, 3 por 3. Ese es el vector resultante. Entonces, esto es 3 menos 1, porque menos 3/5 menos 2/5 son menos 5/5. Y ahí está. Entonces, este es el que yo andaba buscando. Es P escrito ahora en términos de la segunda base. ¿Ya? Y eso es todo, al menos para eso. ¿Sí? Simplemente uno pesca la matriz, le multiplica el vector y el resultante, el vector en la base nueva. Y ahora nos dan, fíjense, aquí habría que entrar a hacer otra cosa, porque para la parte C, o parte, sí era parte C, que aquí le puse parte 2, era B, pero bueno. Ahora nos dicen si esto es C, o sea, si SQ está en base C, y en base C se ve de esta forma, determine ese mismo vector, pero escrito en la base B. ¿Nos sirve esta misma matriz cambio de base? ¿Cómo? Ah, me salté una, tiene razón. Bueno, igual sí, pues, pero sí, perdón, esta no es la C, esta es la D. Pero claro, igual voy a necesitar. Eso está bien. Claro, ahora me piden esto, determine la otra matriz cambio de base, la que me lleva C, ahora me la va a llevar a B. Esa es la que necesito. Ya. En principio, si yo no tuviese la otra matriz, la que lleva B a C, yo para sacar esta debería pescar todos los vectores de la base C y escribirlos como combinación de la base B. Eso si es que no la tuviera esa. Pero como tengo esa, es mejor invertir esa, y esa va a ser esta, ¿cierto? Entonces, por el teorema, sabemos que basta con tomar la matriz que ya tenemos, que era la que lleva B a C, y esa matriz invertirla, y la resultante va a ser la que andamos buscando. Eso, ¿sí? Así que lo único que faltaría es tomar esta y después multiplicárselo al vector 0, 1, 1, y ahí está la... ¿Ya? Así que esto se lo voy a dejar para que lo hagan ustedes. Ejercicio. Termina. ¿Ya? Tienen que invertir la matriz, ¿no? Que ya lo hemos hecho tantas veces que siento que no vale la pena hacerlo una vez más. Y D, se supone que aquí de la parte anterior ya van a tener esta matriz, ya van a tener la PVC, entonces
la PDC, ¿qué hace? Toma cualquier vector que esté escrito en base C y lo transforma en base B. Por lo tanto, como en este nos dicen que tenemos un vector Q, ¿cierto? Que es el 0, 1, 1, y nos piden determinar su escritura en la otra base. ¿Sí? Lo único que habría que hacer es tomar esta matriz ahora, la que lleva la base C en la base B, multiplicárselo a ese vector, ¿ya? La matriz que lleva la base C en la base B, multiplicárselo al vector 0, 1, 1, y lo resultante va a ser esto, ¿cierto? También lo voy a dejar expresado, pero no lo voy a resolver. Entonces, basta con calcular la matriz PBC, o la matriz que lleva C a B, por el Q escrito en base C. O sea, que se supone que lo sacaron en la parte C, y se la multiplican como matriz, ¿cierto?, al vector QC, y el resultado de eso va a ser QB. O sea, Q escrito en base B. ¿Ya? Pero ahí ustedes lo pueden hacer. Sí, no está hecho, pero está expresado. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ya, muy bien. Entonces, de esta forma uno se va moviendo de una base a otra con las matrices cambio de base. Obviamente que es la forma más rápida. Si yo quiero después escribir un vector cualquiera de una base en términos de la otra, siempre lo conveniente es sacar la matriz cambio de base, porque con eso puedo hacer todo. De hecho, esto es un poco más profundo. Aquí uno está viendo una pura parte nomás. Que si se fijan, yo al final aquí estoy trabajando con el espacio vectorial de los polinomios de grado 2, ¿sí? Pero al final los polinomios de grado 2, como los estoy viendo en términos de su base, lo estoy logrando ver como una combinación lineal con 3 coeficientes. Entonces, al final, cada polinomio viene asociado a un vector de 3 coordenadas. Por ejemplo, acá, ese polinomio lo estoy asociando con el vector 1, 0, 3. O sea, dada una base, uno puede ver cualquier polinomio como un vector de 3 coordenadas, porque es la combinación lineal de la base, con esos coeficientes. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo acá es como llevar todos los problemas que son en cualquier espacio vectorial, los estoy llevando siempre a R3. O sea, bueno, R3, Rn, el que sea. Si por ejemplo trabajamos con polinomios de grado a lo más 3, eso yo lo puedo ver como un vector de 4 coordenadas, porque van a ser una combinación lineal de la base. Y lo mismo, lo que acabamos de hacer acá, uno lo puede hacer con cualquier espacio vectorial de dimensión finita. Pueden ser matrices, pueden ser polinomios de grado 2, pueden ser, estoy pensando en otros espacios vectoriales de dimensión finita. Bueno, es que esos son los más comunes, no se me ocurre otro en este momento. Que los que vienen después son infinitas, pero esos son más locos. Entonces, no se me ocurrió un ejemplo rápido. Esos son los clásicos. La cosa es que yo cualquier espacio vectorial de dimensión finita lo puedo ver como el espacio Rn. ¿Ya? Por ejemplo, acá, los polinomios de grado 2 tienen dimensión 3, porque tienen 3 vectores en su base. ¿Ya? Y como es de dimensión 3, yo en el fondo lo puedo ver como si fuese R3, en algún sentido, asociándolo de esta forma, como con su escritura con respecto a la base. Entonces, cualquier espacio vectorial de dimensión 3, escribiéndolo como en función de su base, yo lo puedo ver como si fuese R3. ¿Y por qué me sirve escribirlo como R3? Porque en R3 yo tengo un montón de cosas más. Yo puedo multiplicar matrices de 3 por 3 y qué sé yo. Imagínense estas matrices estuvieran con X o con polinomios. Serían matrices
mucho peores. En cambio, nosotros como lo estamos llevando todo al espacio vectorial de 3 dimensiones, lo estamos tratando como si fuese R3, eso calcula mucho, o sea, nos simplifica muchos cálculos. Asimismo, cualquier espacio vectorial de dimensión 5, yo lo puedo llevar a R5, tratarlo como si fuesen vectores de 5 coordenadas y se acabó, como combinación lineal de su base. Y así con Rn en general. Cualquier espacio de dimensión finita yo lo puedo llevar al Rn asociado. ¿Sí? Si tiene dimensión 7, lo llevo a R7 a través de estas cosas. ¿Ya? Eso tiene un nombre, que me lo estoy guardando porque no se ve, pero... Eso quiere decir que todos los espacios son isomorfos, tienen la misma forma. Iso es igual, morfo es como su forma. Entonces, claro, los espacios vectoriales de dimensión 3 son todos isomorfos, son todos como la misma cosa al final. Son todos como R3, solo que puede que sean polinomios, puede que sean matrices, pero en el fondo igual son como R3. ¿Ya? Lo mismo pasa con cualquier dimensión, pero finita, ¿ya? Al menos finita. Eso se resume un poco con este ejercicio, pero es más de lo mismo, determinar las coordenadas de un vector U. Perdón, ahí. Tenemos un vector U, determine las coordenadas del vector U que está en... ya. Nos piden, ahora sí, nos piden las coordenadas del vector U sobre esta base, sabiendo que sus coordenadas sobre esta segunda base es 2, 3, 4. ¿Ya? O sea, este vector U en la base B2 se ve como el 2, 3, 4, y con esa información me piden que uno lo logre escribir en términos de la primera base. ¿Ya? No es un ejercicio muy complejo, así que voy a dejar que lo hagan ustedes. Igual yo creo que lo voy a agregar en el apunte, que hace rato que no se lo actualizo. ¿Ya? Pero es más de lo mismo. Entonces, aquí está lo que yo les decía, la relación de un espacio V de dimensión n y Rn, ¿ya? Que al final cualquier espacio de dimensión n tiene la misma forma que Rn. Todos trabajan como Rn al final, independiente que sean matrices, que sean polinomios, son todos muy similares a Rn. Y eso se resume un poco con este teorema, así que leámoslo. Dice, sea B un espacio vectorial real de dimensión n, ¿ya? Sea B una base de ese espacio vectorial de dimensión n, es decir, esta base tiene n elementos porque el espacio tiene dimensión n, entonces la función f, que lo que hace es tomar a un elemento del espacio vectorial y lo lleva a Rn, aquí me faltó el elevado a n, ¿ya? Entonces esta función parte en B, en el espacio vectorial, y lo va a asociar con un elemento de Rn, ¿ya? ¿Y con cuál elemento de Rn? Con su escritura en la base, ¿ya? En el fondo, si miramos el ejemplo anterior, estaría tomando el 3x cuadrado más x y lo va a llevar al 1,03. ¿Sí? Lo lleva a su escritura en la base. Entonces, porque el x, este x que está evaluándose dentro de la función, es un elemento del espacio vectorial. Pero yo le aplico la función y lo que me resulta es ese mismo vector x, pero escrito en la base b. Y este vector x en la base b es un vector de n coordenadas nomás. Ya, de hecho aquí está, vector coordenado de x respecto de la base b. Entonces, ¿qué hace esta función? Pesca un vector b y lo lleva a un vector de Rn asociado. ¿A cuál? Al que contiene la combinación lineal del vector. Entonces, esta función es biyectiva y satisface las siguientes propiedades. Primero, bueno, es que esto se puede ver como si fuesen dos propiedades, pero uno las junta. Esto me dice que f de u más alfa por b es el f de u más alfa veces f de b. ¿Ya? O sea que, si yo tomo en el fondo un vector, o sea, perdón, tomo dos vectores y uno lo traigo multiplicado por un alfa, y le veo su escritura en la base a ese vector, va a ser lo mismo que tomar solo el u y verle su escritura en la base, solo el b y verle su escritura en la base,
y a esa escritura en la base le multiplico el mismo alfa que traía el B en el principio, y al final estas dos cosas terminan siendo iguales. ¿Ya? Esto quiere decir que ustedes pueden pescar dos vectores y verlos y ver ese resultante en la base y les va a dar una cierta coordenada, o ver los vectores cada uno por separado, verle sus coordenadas y sumar las coordenadas. Pero al final el resultado del primero y el resultado del segundo va a ser el mismo. ¿Ya? Eso es lo primero. Y lo segundo, que quizás puede ser más importante todavía, bueno, de esta función vamos a hablar probablemente la próxima clase quizás, o en 2 clases más. Si ustedes tienen una base del espacio vectorial, ¿ya? El espacio vectorial es el que puede ser polinomios, puede ser matrices, pueden ser cualquier cosa. ¿Ya? Si ustedes tienen una base del espacio vectorial B, entonces la imagen de la base, o sea, yo pesco a dónde llegó el primer elemento de la base, veo a dónde llegó el segundo elemento de la base y veo dónde llegó el último elemento de la base, y el conjunto de las imágenes de la base también es una base, solo que es una base de Rn. ¿Ya? Esto es importante porque lo que me dice es que si yo tengo una base del espacio vectorial de dimensión n, entonces sus escrituras como vectores también forman una base, pero de Rn. ¿Sí? Si yo tengo mis vectores que son una base, sus escrituras como vectores de n coordenadas también es una base, pero de Rn. Entonces, esta función lleva, si es que toma una base del espacio vectorial, la va a llevar a otra base, pero de Rn. O sea, me transforma todo a Rn simplemente. Al final, este teorema tiene que ir al final de todo, porque lo que hace es decirme al final que todos los espacios vectoriales de dimensión n son casi lo mismo, prácticamente lo mismo que Rn nomás. Todo se puede llevar siempre a Rn. Si yo tengo una base del espacio vectorial B, entonces su escritura como vectores de Rn va a ser base de Rn. ¿Ya? La combinación lineal de acá también se puede hacer acá y todo se respeta. Todo se respeta. Entonces el resumen es como es, que al final cualquier espacio de dimensión 4, cualquier espacio vectorial de dimensión 4, es la misma cosa al final en algún sentido que R4 y se acabó. Son todos muy parecidos. ¿Ya? Y ahí termina el estudio de los espacios vectoriales de dimensión finita, dándose cuenta que al final son todos iguales a Rn. ¿Ya? Después de que uno se estresó tanto, si se fijan, al final igual uno trabajaba de la misma forma con las matrices de 2 por 2 que con un vector de 4 coordenadas, se trabaja igual. ¿Sí? O con los polinomios de grado a lo más 3, son 4 coordenadas, lo mismo. Entonces al final este teorema viene a resumir. ¿Ya? Bueno, como dice acá, este teorema nos dice que cualquier espacio vectorial de dimensión n se puede trabajar como Rn, ¿cierto? En donde a cada vector yo le asocio el vector de las coordenadas de la combinación lineal en la base. Obviamente uno necesita esa base primero. Ya. ¿Dudas? Yo sé que este teorema es medio teórico, medio abstracto, pero bueno, por eso está al final, así como para resumir un poco todo lo que hemos dicho. Existe una biyección entre el espacio vectorial B y Rn. ¿Sí? Una biyección es una relación 1 a 1. Están todos relacionados con un vector del otro lado y no sobra nadie. ¿Sí? O sea que B y R son como casi lo mismo. O sea, B y Rn. Perdón. Ya. Dicho eso, nos vamos a pasar ahora entonces, vamos a cambiar de tema. Bueno, vamos a alcanzar a introducirlo solamente. Pero hasta el momento hemos trabajado mucho con espacios vectoriales. Espacios vectoriales por acá, por allá, por acá, por allá. Y con distintos espacios vectoriales. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a definir funciones. Bueno, ya sabemos que al final todos los espacios vectoriales son como R2 o R3 o Rn, ¿cierto? Entonces lo que vamos a empezar a hacer ahora es definir funciones, porque hasta el momento hemos trabajado siempre, ya, si estamos dentro de un espacio vectorial, trabajamos siempre dentro de ese espacio vectorial, no nos salimos del espacio vectorial. Entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a definir funciones que partan en un espacio vectorial y que lleguen a otro. ¿Ya? O sea, pueden pescar a R2 y llevarlo a R3, por ejemplo.
Y esas funciones que parten en un espacio vectorial y llegan a otro, se llaman transformaciones lineales. ¿Ya? Bueno, aquí no le puse objetivo, se me fue. Eh, ahí, ahí está. Ya, entonces, oye, aquí me quedó un R elevado a no sé qué símbolo ese, pero ahí les voy a decir cuál. Entonces, una transformación lineal es una función, ¿ya? Solo que viene a asociar dos espacios vectoriales, uno con otro. En este caso, la transformación lineal T parte en Rn y va a llegar a Rm, ¿ya? Entonces, sea T una función que parte en Rn y termina en Rm, ya simplemente es una función. Esta función decimos que es una transformación lineal, o a veces simplemente se le llama función lineal, pero en este contexto nosotros le vamos a decir transformación lineal, si cumple las siguientes dos cosas. El t, la función t o la transformación t aplicada a la suma de dos vectores de Rn es igual a aplicarle la transformación al primer vector, por separado aplicarle la transformación al segundo vector y después sumar los resultantes. Aquí hay que tener cuidado con las coordenadas, porque fíjense que el dominio de la t es Rn y el codominio es Rm, ¿ya? Entonces, este B1 y este B2 son de Rn, tienen n coordenadas. Y cuando yo les aplico t, por ejemplo, este resultante es de Rm, ¿cierto? La imagen de un vector de Rn es de Rm, ¿sí? Entonces, B1 y B2 son de Rn. Acá eso era lo que estaba mal ahí, ¿sí? B1 y B2 son de Rn y sus imágenes, o sea, eso, el resultado de T de B1, eso es de Rm, es otro vector de M. Y lo mismo pasa con T de B2, también es un vector de Rm, ¿ya? Y lo otro que tiene que ocurrir es que si yo tengo el vector B, que es de Rn, ya sabemos, le multiplicamos un alfa, y a eso le aplico la transformación lineal y me da un vector de Rm, me tiene que dar lo mismo si es que yo solo le aplico la transformación al B y después a eso le multiplico el alfa, ¿ya? Esto generalmente uno lo ve como que las transformaciones lineales tienen que separar la suma, ¿sí? T de B1 más B2 tiene que ser igual a T de B1 más T de B2. Separa la suma en dos. Y saca los escalares, ¿sí? T de alfa por B, sale el alfa y se queda alfa por T. Eso es una transformación lineal. Separa la suma y saca los escalares de adentro del paréntesis, ¿ya? Bueno, acá también este símbolo raro era un n, y alfa es un real nomás, así que está bien. Ya, esa es una transformación lineal. Y primer ejemplo, y yo creo que aquí hasta ahí nos vamos a llegar, nos dan esta transformación, fíjense, determine si la función t que parte en R2 y llega a R3, dada por esta expresión, es o no una transformación lineal. ¿Ya? Entonces fíjense que esta función t, ahí, no puedo, esta función t agarra a un par, a un x, y, agarra un vector de R2, ¿cierto? Agarra un x, y le asocia un vector de R3, le asocia el x, y, x más y, ¿ya? Entonces resolvámoslo en la pizarra, determinemos si es que eso es o no una transformación lineal, que después uno le llama TL nomás, porque son muchas veces los que vamos a escribir transformación lineal. Ahí, me dio el mouse ahí. Entonces, ejemplo, determine si la transformación que toma la t aplicada a un x, y es x, y, x más y. Es transformación lineal. ¿Ya?
Entonces, para ver qué es transformación lineal hay que ver las dos propiedades que están ahí, de la definición, ¿no? Hay que ver si cuando yo le evalúo una suma de vectores me da igual a que si yo le aplico la t a cada vector por separado y después sumo los resultados y ver si saca el escalar, ¿ya? Entonces, tomemos dos vectores en R2. En este caso R2 es el dominio, ¿cierto? Eh, sean, vamos a llamar x1 y 1 y x2 y 2 vectores de R2, ¿ya? Dados dos vectores de R2, hay que verificar si se cumple la propiedad 1. La propiedad 1 es decir que, o sea, le aplico entonces la transformación a la suma de estos dos. Le tengo que aplicar la transformación a la suma, ¿cierto? Entonces quedaría x1 y 1 más x2 y 2, ¿ya? Si están un poco enredados con la notación en cuanto a respecto a cómo estaba en la definición, este sería el B1, este sería el B2, entonces aquí estoy haciendo T de B1 más B2, ¿sí? Solo que B1 y B2 cambia dependiendo quién es el espacio vectorial de partida, que en este caso es R2, pero podría ser otro, ¿ya? Entonces, por la definición de la transformación lineal, ¿qué cosa hace la transformación lineal? Bueno, en verdad podríamos primero sumar estos dos, ahora que lo pienso. Podríamos escribirlo así, porque x1 y 1 más x2 y 2 sabemos que es x1 más x2, coma, y 1 más y2. ¿Sí? 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 Ya. Ahora ahí voy a aplicar la transformación. Entonces, ¿qué hace la transformación? Pesca un x, y me devuelve el x, y, la suma de las dos primeras coordenadas, como una tercera coordenada. Entonces, cuando pesque a este, al x1 más x2, y 1 más y2, lo que me va a devolver la transformación lineal sería, eh, la primera coordenada va a ser x1 más x2, la segunda coordenada va a ser y1 más y2, porque eso es lo que hace la transformación, me repite las dos primeras coordenadas, ¿se fijan? X, y la tercera coordenada que agrega, porque el resultante es un vector de R3, es la suma de las dos anteriores, entonces va a ser la suma de todo esto. Quizás me falte un pedacito. Entonces la tercera coordenada va a ser x1 más x2 más y1 más y2. Ah, bueno, no me hizo falta más. ¿Sí? La suma de las dos anteriores. Ya. Ahora nosotros tenemos que llegar a que se separó la suma, o sea que t de b1 más b2 era t de b1 más t de b2. ¿Ya? Entonces, fíjense en lo siguiente. Esto es lo mismo que voy a separar algunas sumas. Voy a asociar de forma conveniente. X1, y 1 más va, x1 y 1, x1 y 1. En el fondo, ¿qué estoy haciendo? Estoy pescando los primeros elementos, todos los que tengan subíndice 1, los estoy dejando en un vector a la izquierda, y todos los que tengan subíndice 2, los voy a dejar al lado. Porque al final este va a ser t de b1 y el de acá va a ser t de b2, entonces se separó la suma efectivamente. Más, entonces aquí en el segundo vector voy a dejar el x2, el y2, el i2 y x2 más y2. ¿Sí? Y entonces, bueno, y eso sería igual a, eso es exactamente aplicarle este primer elemento, ese primer sumando, ese primer vector, vamos a ver que se raye,
con harto desfase. Ahí está. Este primer vector que subrayé ahí con olitas es aplicarle la t al x1 y 1. Y el segundo, el que quedó sin subrayar, es aplicarle la t al x2 y 2. Entonces ahí estoy llegando a que el t aplicado a b1 más b2 es lo mismo que t de b1 más t de b2. ¿Sí? Acuérdense que este era b1 y este acá era b2. ¿Ya? Ahí está la primera. Me falta ver la segunda propiedad, que sacan los escalares. Entonces, para ver qué saca los escalares, vamos a decir sea alfa en R y x, y en R2. Y verificamos entonces si se cumple la segunda propiedad. Este estaría siendo como el B. ¿Cierto? Entonces sería t de x, y, tengo que multiplicarlo por alfa. ¿Cierto? Parto con el lado izquierdo, con t de alfa b. T de alfa b, pero b es x, y. Entonces, t de alfa por el vector es igual a t de alfa x, alfa y. ¿Cierto? Un escalar multiplicando un vector, el escalar multiplica a ambas coordenadas. Luego le aplico la transformación al vector alfa x, alfa y, resultándome alfa x, alfa y, alfa x más alfa y. Eso es lo que hace la transformación. Y aquí puedo factorizar el alfa, de nuevo. ¿Cierto? Esto sería entonces alfa x, y, x más y. Y ahí está el t de x, y otra vez. Entonces esto es alfa t de x, y. O sea, partí con t de alfa b y llegué saqué, al final es como que salió el alfa. Salió el alfa que estaba aquí, salió y quedó allá afuera. ¿Sí? Por lo tanto, la transformación es lineal. Por lo tanto, como se cumple 1 y 2, t es una transformación lineal. ¿Sí? Si esto no se cumple, y hay millones de transformaciones que no lo cumplen, la transformación no es lineal, ¿no? De hecho, aquí, bueno, caso fome de esto es cuando Rn y Rm, ambos son R nomás. N y M es 1. Estas son las funciones lineales de mx más n, ¿sí? Por eso se llaman lineales. Bueno, pero el n tiene que ser 0, bueno, pero eso es un caso especial. Entonces eso es todo. Es una transformación lineal que asocia dos vectores, o sea, dos espacios vectoriales. R2 con R3 en el caso de esta, pero existen otras. Y bueno, estas transformaciones cumplen una infinidad de cosas y después uno se da cuenta que van de la mano con las matrices y se vuelve a combinar todo lo que hemos estado viendo. ¿Ya? Así que dejémoslo hasta acá, nos vemos el viernes. El viernes. ¿Dudas antes de culminar? O bueno, los de la casa principalmente, porque los de aquí me pueden preguntar después. ¿Alguna pregunta o todo bien? Si es que hay alguien. Ya. Buenas noches. Chao, profe, gracias. Profe, Chao. chao.